Bueno, acá estoy de nuevo. Veo que por esto de tocar, no, no, Gustavo, no toque. ¿Para qué tocas? ¿Para qué tocas? Bueno, ahí está. Estamos tratando de establecer la conexión. Ahí nos decía, a ver si estábamos. Sí, estamos conectados. No sé, algo evidentemente he tocado que no debía tocar. Así que bueno, ahí está. Ahora sí, ahí veo que se une nuestra invitada, pero en mi desconocimiento y todo el toqueteo ha hecho que toda la gente que estaba se nos ha ido. Pero bueno, ya la vamos a invitar y le vamos a dar entrada. Esperemos, ahora vamos a hacer la toma correspondiente. Bueno, ya estarán viendo seguramente que vamos saludando a Florencia Cordel. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Qué bueno verte, aunque sea de manera virtual. Lo mismo digo, ahí entre toda la gente que estaba, y digo, empecé a toquetear y se lío y salí, pausé el video, pero bueno, lo importante es que estés ahí y me quedé no malestar, pero me quedé con esto. Cuando hicimos el anuncio, pues, vamos a charlar con la periodista y omití decir que también, además de periodista, sos locutora Sí, profesional. sí, sí, también, igual que vos, pasé por el instituto que me dio el carnet de locutora nacional. Pero bueno, yo me siento más periodista especializada en deportes, eso sería lo Qué mío. gran. Ese es el término justo. Lo ha acuñado alguien en Mar del Plata durante mucho tiempo, el ruso Jaquiliuk siempre se jacta de decir que él es periodista especializado en deporte y está bien, está bien. Sí, bueno, yo te puedo agregar que soy periodista especializada en básquet, para agregar un ítem También. más que también viene bien dentro del espectro de la profesión, tener una especialidad vinculada con un deporte específico. Y bueno, la verdad que en eso elijo el básquet 100%. Pero has hecho infinidad de coberturas en el fútbol, en el Sí. ciclismo, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. Ujú. Sí, bueno, hoy es un día especial, justamente que estamos recordando los 12 años del oro de Juan Curuchet en Beijing 2008, en los Juegos Olímpicos, que fue creo que uno de los acontecimientos deportivos para Mar del Plata más trascendentes. Y pasaron 12 años, es un gran día que siempre recordamos con mucho cariño, en la consagración de Curuchet, así que justo este día en especial queda marcado en el calendario del deporte de Mar del Plata. Yo lo asemejo mucho con la obtención del título mundial de Ubisaco, o por lo menos a mí me generó esa misma sensación. Sí, 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 por supuesto. Y sí, sí, lo que pasa que, claro, el tema de los Juegos Olímpicos es tan complicado para el deporte argentino que nos abrazamos a esos logros, el de Curuchet, la medalla de plata de Inés Arrondo con las Leonas, son cosas que para nosotros están muy vinculadas a nuestra historia y además, vos sabés, Gustavo, que en toda la historia del olimpismo argentino, es muy difícil encontrar buenos resultados. Y bueno, los que son de Mar del Plata los atesoramos de manera especial. Y después, bueno, todos los deportistas emblema de distintos deportes, como vos mencionás, Ubisaco, Guillermo Vilas, bueno, Ajá. ya sabemos los grandes nombres del deporte de Mar del Plata que, bueno, dentro de todos estos últimos años en Juegos Olímpicos también soñamos que el año que viene haya marplatenses del básquet, como pudo haber sido Marcos Mata en su momento, que no logró ganar una medalla, pero también fue parte de los equipos argentinos. Y bueno, el año que viene tenemos, si todo va bien, y Tokio 2021 se lleva adelante, tendremos a Patricio Garino, a Luca Vildosa, que son jugadores de Mar del Plata, sumado a Facundo Campazo, que nació en Peñarol basquetbolísticamente, más allá de que es cordobés, pero también es uno de los nuestros. Así que apostamos a que el año que viene tengamos más logros para Mar del Plata dentro del mundo olímpico, ¿no? ¿Vos naciste en Mar del Plata, Flor? No, yo nací en Buenos Aires, soy Ajá. porteña y desembarqué acá cuando tenía 10, 11 años, Sos terminé la marplatense. primaria, sí, 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 todo el mundo me conoce como marplatense. ¿Terminaste la primaria dónde? ¿Qué escuela? En la 55 de la calle Valencia, en Parque Luro, y después, bueno, con un grupo de compañeras continuamos en la secundaria, en la vieja y conocida La Chacra,
la EDEM 25, Sí, sí, sí. ilustres periodistas han salido de la chacra como Rodolfo Puleo, Diego Lave, casualidad Mira vos. total, que de ahí de esa escuela, Sí, que distintas generaciones. sí, totalmente, después me enteré con el tiempo, pero El más sí, grande es Rodo, el más grande es Rodo, sí, sí. sí, que ya se retiró del periodismo deportivo, nos abandonó Sí, por el arte y la cultura, bienvenido sea porque sí, le va muy bien. lo sigo de vez en cuando, lo sigo también a querido Rodolfo Puleo. ¿Y cómo nace esto Sí. de, bueno, yo quiero ser periodista? ¿A quién escuchabas en la radio? ¿A quién mirabas en la tele? ¿Qué leías? Bueno, en realidad yo empezaba a seguir mucho el fútbol, me gustaba mucho el deporte y era muy fanática de una época del fútbol argentino, ¿no? Siguiendo, no sé, te estoy diciendo antes de empezar a estudiar en la secundaria. Bueno, es una cosa que hoy suena raro decirlo, que en la primaria juntaba las figuritas del álbum de fútbol de los jugadores, que para ese momento era una cosa rara. Ni Ahora es más hablar. normal, ¿no? Ahora nadie Sí, diría sí. nada, pero en ese momento yo iba a la primaria y juntaba, como todos ustedes, juntaba las figuritas de fútbol. Sí, Y lo que bueno, pasa sí, es que yo juntaba las de Escota, juntaba las de Bochín, o sea, otras figuritas, ¿ves? Las tuyas son más modernas. no, bueno, sí, sí, estamos hablando de otra época, no sé, el Mundial del 90, para más o Claro. menos tengas una idea, a sacar Sí, las sí, sí, cuentas. sí. Y después, bueno, siguiendo el fútbol, ya una vez que apareció acá en Mar del Plata Deportea, para estudiar periodismo deportivo, yo ya había estudiado periodismo en un curso, porque no había nada oficial, cuando estaba en segundo año, creo, de la secundaria, que en realidad no estaba permitido porque tenías que tener 18, creo. Y bueno, como invitada de alguna forma estaba en ese curso y empecé a estudiar periodismo, pero ya estaba en contacto con la radio, la vieja FM Eclipse que vos también conocés y Sí, conociste. claro. Ujú. Y bueno, entonces como que empecé más de cerca a relacionarme con la radio antes de empezar a estudiar. Una vez que estaba en la radio y sabía cómo funcionaba todo y me gustaba, y me gustaba el deporte, cuando empecé a estudiar en Deportea ya orienté todo lo que me gustaba de la radio a través del periodismo deportivo. Y así empecé, pero bueno, después todo lo que pasó fue como que se fue dando, ¿no? Deportiva viene a revolucionar el periodismo deportivo en Mar del Plata, ¿no? Me parece, porque siempre los viejos, con todo respeto, ¿no? Pero los viejos que nos hemos escuchado, mismo Juan Carlos Morales, o lo escuchamos en su momento Walter Saavedra, o a Cholo Siano, no sé, Sí. los más veteranos, ¿no? Y tantísimos nombres, venían un poco de la autoescuela, se fueron haciendo al lado de otros que ya tenían otros conocimientos. Y cuando aparece Deportea es como que revoluciona y forma de otra manera a los periodistas marplatenses. Sí, sí, la verdad que fue una buena idea empezar por ahí, porque uno también se hace trabajando, ¿no? En el día a día y en la radio, en el caso del periodismo deportivo en la cancha, Claro. cubriendo, trabajando, y bueno, Deportea tenía eso, ¿no? En el arranque, en un primer año en el que hay muchos que no saben muy bien si eligieron la carrera correcta o si están en el camino que les va a dar un futuro laboral. En Deportea la idea era empezar a salir, ir a la cancha, empezar a tener experiencia y estar en contacto con el deporte en sí. Y bueno, eso abrió todas las puertas. Después, insisto, uno se va haciendo, porque yo terminé de estudiar en Deportea a los 3 años y me fui a estudiar locución, porque también sentía que faltaba un complemento para prepararse. Uno nunca se deja de preparar, porque estás Sí, sí. todo el tiempo aprendiendo y de alguna forma incorporando conocimiento en el trabajo del día a día, pero como base Deportea me resultó útil y una plataforma, porque a partir de ahí empezás más que nada a conocer gente y te relacionás y bueno, mostrás lo que podés hacer. Y después locución, que es una carrera hermosa, que vos sabés lo que es, y que me encantó hacerla, me recibí muy orgullosa con mi carnet, pero me sirvió más para complementar mi formación como comunicadora que el hecho de sentirme locutora, pero sí
y vos sabés muy bien que puedo decir que me divertí mucho en esos 3 años y que tengo grandes amigos de esa época, de los compañeros, que la verdad que es una carrera que te hace jugar también, ¿no? Pues yo venía No, de una situación muy seria yo me sentía una periodista seria, que ni siquiera podía hacer una mueca de sonrisa. Entonces, claro. bueno, de repente me fui a estudiar locución y me encontraba en una clase de teatro corriendo por el salón, ¿no? Ujú. ¿Con quién tuviste teatro? Con Enrique Rima. Ay, lo imaginé, me emociona escuchar el nombre de un gran maestro. Enrique Rima fue director del Teatro Colón de Buenos Aires. Un grande, la verdad que un privilegio tener a esos profesores. Bueno, estaba Raúl Calviño en ese momento, en los últimos años, Sí, otro y, grande. y todo sirve bueno, creo que un poco sin querer o de manera intuitiva, creo que elegí bien, ¿no? Porque después eh, una cosa es la parte terciaria o universitaria o académica y después es el trabajo todos los días y ahí es el aprendizaje permanente, ¿no? Y ahí es donde realmente te das cuenta si querés seguir en esto o no. Y en ese recorrido, bueno, te vas por el básquet, que lo conoces a la perfección, o sea, conoces todo. Yo muchas veces hoy le decía, o siempre repito esta frase en casa, cuando vemos, no sé, vemos a Moria Kazan, por ejemplo, en el cantando, o sea, yo digo, esta mujer entiende todo, entiende todo. Te puede gustar o no, pero entiende todo de lo que es el medio. Bueno, en el básquet me doy fe porque incluso en alguna ocasión he tenido que ser cámara tuyo. Me ha tocado. Y después con el tiempo decís, bueno, esta chica sí entiende todo porque el ángulo, dónde pararte, o sea, yo la primera vez que grabé básquet con una cámara, por ejemplo, fue con vos, y yo, o sea, no sabía dónde te parás, porque dónde te parás para hacer fútbol se sabe. Ahora, para hacer básquet no es algo tan lógico, y si no tenés a alguien que te guíe, bueno. Y en ese recorrido que has hecho, el básquet te ha llevado a lugares, pero envidiados por cualquiera. Yo, sin ir más lejos, creo, sin conocer mucho en detalle, sos la periodista, aunque tenga que ver esto con el género, pero la periodista que más ha viajado desde la Argentina a cubrir básquet en el mundo. Bueno, en el mundo no sé, pero la verdad que de Argentina, Digo, desde la sí, Argentina sí, me parece, sí. sí, porque también casi como sin darme cuenta, empecé desde el principio, cuando en Mar del Plata me di cuenta que había 2 equipos de primera división en la Liga Nacional, como Peñarol y Quilmes en su momento. Si bien íbamos a cubrir Aldo Civi y era en ese momento el Nacional B, era una segunda división y la experiencia también fue muy buena y también de mucho aprendizaje, pero el básquet me sentía que era primera división, que era una competencia federal, que la Liga Nacional tenía un alcance de toda la Argentina y además una identidad muy marcada en Mar del Plata con un clásico, con algo que está muy arraigado con la cultura de Mar del Plata, 2 equipos, una rivalidad. Entonces, bueno, justamente apareció Rodolfo Puleo, que mencionábamos recién, y se le ocurrió que podía andar en el campo de juego de una transmisión radial de básquet. Y bueno, ahí empecé. Entonces Mirá. empezamos a viajar por Argentina, siguiendo a Peñarol y a Quilmes. Entonces, bueno, yo trabajaba también como operadora en Radio Residencias en ese Claro, fuiste momento. operadora, no me acordaba de eso, mirá vos. Sí, que también lo hacía para aprender, era un trabajo, por supuesto, pero aprendí mucho también de la cocina de la radio. Qué mejor que estar ahí y manejar todo lo que pasa desde la consola te da otras herramientas también para estar del otro lado del mostrador, ¿no? Bueno, vos lo sabes muy bien. Y en ese Doble momento tarea la de los operadores es esto una tarea porque yo no sé cómo hacen, pero están atentos a todo, al teléfono, al que lo que le puede llegar a decir él o los productores eventualmente que haya, atentos al aire, al previo, no, la verdad que es una tarea que está muy buena para hacerlo, pero es muy difícil también. sí, y en ese momento todavía no se usaba tanto el tema del operador locutor, ¿no? Ajá. Estaba más dividido el rol específico de cada uno y bueno, a la par
también hacíamos un programa deportivo, entonces estaba todo junto, y en esas transmisiones de la radio, viajando por el país, cubriendo los partidos de Quilmes y Peñarol afuera, de visitante, como ya habíamos hecho varios con Aldo Civi en su momento, pero bueno, con el básquet, ahí es donde empiezo a relacionarme con la selección argentina de básquet. Cuando, así como iba a cubrir los partidos a Córdoba, a Olavarría, Bahía Blanca, o cualquier otro lugar donde había liga, hubo un torneo muy importante en el 2001, que fue el premundial de básquet que se hizo en Neuquén, un torneo internacional que se hizo en Argentina. Entonces era como, bueno, una cosa más, me organizo para ir a Neuquén. Sí, y bueno, sí. Fui a Neuquén y ahí, bueno, imagínate que recién iniciaba lo que iba a ser la camada de la generación dorada. En el 2001, Argentina gana ese torneo, juega espectacular, con Ginóbili, Volkovitsky, Pepe Sánchez, bueno, toda esa camada. Escola era juvenil, y al año siguiente clasifican al Mundial del año siguiente en Indianápolis, en Estados Unidos. Entonces fue como una continuidad lógica. Si estuve en Neuquén, fue un torneo espectacular, hicimos una cobertura muy buena, y me acuerdo que un periodista amigo de Córdoba me dice, ahí en la cancha, en el Rucaché de Neuquén, me dice, ¿vas a Estados Unidos? Como, como si fuera a ir a Chavarría. Claro. Sí, vas a Tandil a cubrir. Claro, y yo la verdad miré a Humberto de Napoli y le dije, no, no sé, ¿por qué no? Y a partir de ese momento empecé a pensar en que, ¿por qué no podía ir a cubrir el Mundial? Y bueno, empecé a trabajar para eso, a ver si a la radio le interesaba la cobertura, a conseguir sponsors para poder costear el viaje. Y eso, bueno, es lo más complicado, ¿no? Porque en aquel momento, y mucho más ahora, los medios los enviados especiales ya son una especie en extinción. El medio ya no lo decide, no toma esa opción. Entonces, salvo los grandes medios los que están en Buenos Aires, medios del interior son contados con los dedos de una mano. Y bueno, salió. La primera vez que salí del país fui a cubrir el Mundial de Básquet de Indianápolis en el 2002, y Argentina llega a la final, sale subcampeón, y bueno, pierde la final de una manera muy polémica, que podía haber ganado. Y bueno, y después así se dio todo lo que vino después, ¿no? Saber que si podía cubrir un mundial, podía seguir intentándolo los años siguientes, y cada vez se fueron sumando más torneos, y bueno, un antes y un después son los Juegos Olímpicos, ¿no? Ahí es donde cambia todo el espectro de lo que uno puede pensar de lo que es el deporte. El otro día hablaba con Sergio Hernández, el técnico de la selección argentina de básquet, y decía, en una charla que tuvimos a través del canal de YouTube de Lemder, sí. Decía, para mí, decía Sergio Hernández, el espíritu olímpico era un verso, todo eso que se dice, hasta que fui a Beijing y me di cuenta de lo que era el espíritu olímpico, estar ahí, y la verdad que es así. Ahí es donde te cambia tu pensamiento sobre la esencia misma del deporte, ¿no? Los futboleros, ni hablar. El deporte no es solo una pelota de fútbol, el polideportivo en su máxima expresión está en los Juegos Olímpicos, y bueno, ahí, si bien yo fui de la mano del básquet, ahí empecé a dedicarme de lleno al periodismo polideportivo, si es que existe. Sí, existe un término para acuñar todo eso. Ahora, yo me imagino... no sé, o sea, me imagino, y a ver si quiero que lo entiendan, y nos conocemos hace, pero pila de años. No quiero decir cuánto, porque si no empiezan a sacar la cuenta de los años que tenemos. Pero digo, hasta en un punto te envidio en este sentido, decir, bueno, a ver, tu deporte elegido como periodista especializado en deportes es el básquet. Vas a un mundial, estás en Indianápolis, o sea, en algún momento miraste hacia algún lado y dijiste, wow, no. Estoy acá, ¿no? ¿No te cayó esa ficha ahí? No, pero ese torneo fue una locura realmente, porque imagínate que yo estaba ahí, nunca había salido del país, había que salir al aire a la vieja usanza, conseguir un teléfono,
tarjetas de teléfono para hacer llamadas a teléfonos fijos en el exterior, conseguir un Qué teléfono lindo, público. tiene su romanticismo, Sí, eso del teléfono prepago, sí. sí, y bueno, en ese torneo había en los pupitres de prensa unos teléfonos fijos en cada lugar, ¿no? Además uno empieza a ver cómo en el mundo es la comunicación, la tecnología, cómo se trata el periodismo, cosas que acá siempre estamos atrasados. Bueno, en ese torneo Argentina juega con Estados Unidos y le gana por primera vez. O sea, un equipo argentino. Estados Unidos pierde por primera vez desde el Dream Team del 94, por decir, ¿no? Un mojón de un equipo de elite, todos jugadores de la NBA, pierde por primera vez un partido jugando en Estados Unidos, en Indianápolis, ante Argentina, y yo lo estaba contando ahí, estaba en un pupitre de prensa, estaba con el Huevo Sánchez, que también había viajado, el técnico ex Quilmes, el que puso a Manu Ginóbili en primera división en Andina de La Rioja, y no lo podíamos creer. Argentina le estaba ganando a Estados Unidos, un hito histórico, y todavía no había pasado lo más importante, que era ganar una medalla y subirse al podio. Entonces sí, fue fuerte, por eso sí, realmente en un momento digo, no se puede creer que estoy acá, y lo disfruté tanto que después quise repetir todos los torneos que pude. Bueno, y de ahí hacemos un salto a ver Beijing, ¿sí? Uh, Yo creo que fuiste a la muralla china. Sí, por supuesto, fui, pero ahí me di cuenta también que los Juegos Olímpicos es una verdadera locura, que no es lo mismo que un mundial. Yo ya había ido al Mundial de Japón de básquet en el Sí. 2006, entonces ya tenía la experiencia de torneos internacionales, pero llegar a los Juegos, ahí te das cuenta, como le pasó a Sergio Hernández, lo que es realmente lo que son los Juegos, y el calendario se hace intenso, las distancias, tenés que ir de un lado a otro. En China la diferencia horaria, yo cubría ese torneo para Radio Brisas y tenía que salir al aire, bueno, hoy hablábamos del oro de Curuchet, acá fue a la mañana, allá Claro. en China eran las 7 de la tarde, más o menos, y me acuerdo que, bueno, ese día se vivió todo muy intenso y a las 12 de la noche de ese día en China, acá estaba Juego Limpio con Juan Carlos Morales y con Luis Carlos Secuelo, y yo tenía que salir al aire a la medianoche de China para Lucas. contar todo. Lucase, que ese día estuvo lagrimeando al aire por el logro de Curuchet. Qué lindo se ve. Entonces es como un posgrado, vas a los Juegos Olímpicos y tenés que estar listo para correr de un lado a otro, llegar a los escenarios, no es para nada sencillo organizarse con eso, y bueno, ya la tecnología había avanzado bastante, me acuerdo que por muy poca plata, en China alquilé un celular que en ese momento venía con minutos incluido en China para llamar a Argentina. O sea, era todo un avance. Entonces, bueno, gracias a eso salió al aire Curuchet en vivo el día que ganó la medalla de oro, porque imagínate si no que salía al aire desde el velódromo en China en el 2008. Sí, sí, sí. Esas Claro, decisiones. porque termina y vos lo sacás al aire en ese momento. Claro, porque tenía ese celular chino. Si Sí, sí. no, porque bueno, si bien a través de internet en ese momento se podía salir a bajo costo, porque la realidad es que uno cuando organiza las coberturas en otros países también tenés que evaluar un presupuesto y saber que tenés que gastar en traslado, en comunicación, y las prioridades obviamente son esas. Si vos no podés salir al aire, ¿de qué sirve todo? Entonces, bueno, por suerte, esa decisión de conseguir un celular de China que me permitía llamar a Argentina en cualquier momento y salir al aire cuando considerara que había algo importante, y vaya si lo era, me valió tener la palabra del campeón olímpico apenas sucedió en el velódromo, ¿no? Con el caso de Curuchet. Bueno, 2002, Indianápolis, ¿sí? Voy diciendo bien. De ahí, vamos haciendo, a ver, un raconto, a ver si te acordás de todo. De ahí a dónde saltamos. Bueno, recién
ya digamos que entre el Mundial de Japón de Básquet 2006 y También fuiste. China, claro, sí, 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 en los Juegos Olímpicos de Beijing, y después, bueno, 2008. empiezan los torneos intermedios de básquet, los clasificatorios a los torneos importantes. Fui a Puerto Rico en el 2009, premundial, que fue también un torneo muy bueno para Argentina y estuvo lindo también porque organizamos transmitir los partidos, armamos como una transmisión y bueno, entonces había relato, comentario desde Argentina y yo hacía como campo de juego y las notas después del partido, así que también fue una linda cobertura. En el 2010, otro mundial de básquet en Turquía, en Estambul, y en Kayseri se jugó la etapa inicial, y también, o sea, conocer un país como Turquía es Ahora, un pausa, sueño. pausa. Florencia Cordero, en Estambul. O sea, bajás del avión, no bajás del avión en el aeropuerto, en el Brigadier en Astor Piazzolla. No bajás en el aeropuerto de Córdoba, o sea, bajás en Estambul o en el Sí. lugar donde te toque. Empezás a mirar para todos lados. ¿Cómo se resuelve eso? Sí, sí, bueno, esos son también los lindos desafíos de conocer otros países y de empezar a entender otras culturas, ¿no? Por eso, gracias a los viajes que estaba haciendo, cubriendo deportes, me surgió la idea de hacer el programa de radio que todavía está en el aire, que es sobre Ah, o historias de sea, argentinos en el ya vamos a exterior, ¿no? llegar a eso, ¿no? Vamos a llegar porque eso también para mí es un hito, pero ya vamos a llegar a esa parte. Es que gracias a los viajes y eso que vos decís, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegás a un país nuevo y tenés que entender un idioma, otra cultura, cómo manejarse? En Turquía fuimos a una mezquita y tuvimos que sacarnos los zapatos y yo me tuve que tapar el pelo y los hombros y respetar las culturas y entender lo que representa la religión y rezar y la mujer, todas cosas que en Turquía fueron bastante fuertes. Entonces ahí empezás a ver que hay un mundo con muchas cosas por conocer y bueno, por eso surgió la idea de hacer el programa, que el primer torneo que hicimos el programa transmitiendo desde otro país fue el de China, en Beijing, con ese famoso celular chino que me permitía hacer un programa de radio 2 horas en vivo desde China en el año 2008. Imagínate cómo fuimos ya aprovechando la tecnología a medida que iba avanzando. Bueno, para los desprevenidos, les contamos que Florencia conduce un programa que se llama Un lugar en el mundo por Radio Brisas, en Mar del Plata, en 98.5, y que está desde el 2007, ¿digo bien? Sí, 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 empezamos en el 2007 a fin de año y los domingos siempre, 2 horas, historias de argentinos ¿Cómo en el surge esta exterior. idea? Y justamente yo eh, trabajaba en Brisas y tenía mi turno de los domingos también, así ¿Ah? como trabajaba de lunes a viernes. Y llegó Franco Bagnato a la radio para ser el director artístico de una nueva etapa, y bueno, él empezó a modificar, a hacer una nueva programación, y me dijo si yo quería hacer los domingos de 7 a 9 de la mañana. Un amigo, Franco. Y bueno, yo dije, bueno, y me dijo, pues, ¿qué harías? ¿Qué te gustaría hacer? Y le dije así como una idea que tenía en la cabeza dando vueltas de conocer argentinos en otros países con los viajes. Me gustaría hacer un programa de historias de argentinos en el exterior. Y bueno, hacerlo. Y así empezó. Y Qué además, bueno. en ese momento también la tecnología fue avanzando, pero ahora en ese momento era distinto tener que conectarse con argentinos a la distancia, ¿no? Desde del costo de la llamada, ¿no? Todo lo que se sabe que pasa. En ese momento no era fácil y fíjate, pasaron tantos años, van a ser 13 años ahora en diciembre del ciclo y bueno, ahora estamos tan conectados que tocas la pantalla y te comunicas con el mundo, pero en el 2007 era difícil arrancar a hacer contactos con argentinos en el exterior, pero además el domingo te permite eso, ¿no? De poder charlar
con tranquilidad, sin mirar el reloj, poder hacer una charla tranquila, distendida, que pasa el tiempo y podés profundizar sobre distintos temas que tienen que ver con los sentimientos, con la nostalgia, y bueno, la verdad que ese programa me dio muchas satisfacciones y todavía me la sigue dando todos los domingos porque me gusta mucho contar historias de inmigrantes. Me parece que es una temática muy rica que nos hace reflexionar, que nos hace pensar, valorar las cosas nuestras, de nuestra cultura y de nuestra identidad, y también entender que hay un mundo más allá de nuestro barrio, de nuestra aldea, que tenemos que tener la mente abierta, que tenemos que respetar otras culturas y bueno, sobre todo eso de los argentinos que están en otros países, que el desafío es adaptarse a vivir de manera diferente en el lugar en el que están. Y bueno, eso yo lo fui aprendiendo en los viajes y cada día, cada historia que cuento los domingos siempre me enseñan algo nuevo. ¿Te has encontrado con gente que entrevistaste a través de la radio y después la viste personalmente? Sí, muchísimo, muchísimo. Y eso es lo más lindo, porque planificar un torneo para ir a cubrir a un país implica además tener la posibilidad de conocer argentinos en ese país en persona. Entonces es perfecto, porque después de transmitir un programa todos los domingos en el estudio de la radio, poder viajar a otro país y sentarme a tomar un café mano a mano con un argentino que vive ahí y tener una charla en vivo a través del programa, eso también me dio la posibilidad de conocer muchos que son invitados del programa que terminan siendo amigos, porque compartís cosas y vas a un lugar y te invitan a la casa y te muestran su vida y la ciudad en la que viven, y eso enriquece mucho, es muy, muy lindo desde lo personal también. Así que ya sé, por ejemplo, que si voy a ir a Tokio, seguro me voy a encontrar con un amigo que vive allá, que es un amigo del programa, con gente que conozco a través de la radio y que son amigos, ¿no? Porque ¿qué hace, la verdad por ejemplo, esa persona que citás, que entrevistaste que está en Tokio? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? O sea, infinidad de casos te puedo decir, pero bueno, puntualmente de Tokio, un marplatense que trabaja ya en una empresa hace muchos años y que está totalmente metido en la cultura japonesa, que cuando vino a Mar del Plata fue a la radio y nos conocimos en persona. Te estoy hablando de hace, no sé, hace 10 años que vino acá a Mar del Plata y hicimos una nota. Y así en cada lugar, me pasa cuando en la NBA, que fui muchas veces a San Antonio, en Estados Unidos, y me encuentro con argentinos que viven allá, o que ya saben, que sabían en su momento cuando estaba Ginóbili, si llegaba a la final ya sabían que yo iba a ir para allá y que nos íbamos a encontrar. Y en Miami también, amigos marplatenses, que también me los dio la radio, ¿no? Y el programa, que en definitiva es eso, ¿no? Es tener cercanía con la gente, estar mano a mano, persona a persona, cada uno contando su historia, y el hecho de ser inmigrante pone también mucho los sentimientos en juego, ¿no? estoy buscando el modo o el punto donde dimensionás, porque en algún momento tenés que dimensionar incluso lo que estás diciendo ahora, porque yo te puedo decir, no sé, ayer cuando hacía el vivo de Facebook que hago con la historia de Aldo Civi, hablé de Bragado, una vez que fuimos con Boca de Bragado, por ahí hablé de Bahía, y vos me estás hablando de San Antonio, me estás hablando de Miami, me estás hablando de Tokio, o sea, en algún momento yo creo que tenés que dimensionar, decir, wow, no sé, o será que uno, es como dicen los psicólogos, que uno proyecta, ¿no? Pero es como que uno está tratando de observar, es decir, es muy grosso, si se permite el término, lo que venís haciendo. Está muy bueno. Para mí está muy bueno poder recorrer el mundo con una profesión, para mí la más linda, que otro me dirá, no, mira, la más linda es tal, pero bueno, para nosotros y para un montón de gente más, esta es la más linda, ¿no? Sí, por supuesto. Además, es como ese aprendizaje permanente del que hablábamos hoy.
es como hacer un posgrado permanente cada vez que viajás. Te pones a prueba, la exigencia siempre es al máximo. El año pasado, sin ir más lejos, y mirá, saltamos un montón de años, fui a los Juegos Panamericanos de Lima, en Perú, y no había ido nunca a Juegos Panamericanos. Había estado en mundiales de básquet, en Juegos Olímpicos, finales de la NBA, el Juego de las Estrellas de la NBA, en Los Ángeles, cuando estuvo Ginóbili. Había estado en un montón de momentos importantes y torneos importantes, pero nunca había estado en Juegos Panamericanos. Y para mí fue un descubrimiento total, porque nunca estás preparado para un torneo semejante. Una cosa es ir a los Juegos Olímpicos, y nosotros que trabajamos para medios de Mar del Plata, preferentemente, ¿no? Después, por supuesto, van surgiendo otras oportunidades, pero no son tantos los marplatenses que pueden ir a un Juego Olímpico, entonces te puedes organizar mejor para estar el día y el lugar en el que compiten, y a veces no es sencillo. Pero es mucho más complicado cuando en los Panamericanos hay tantos argentinos y muchos marplatenses compitiendo, y tenés que buscar la manera de no perderte nada, de estar a tiempo, de hacer un buen trabajo. Y yo no sé, creo que lo del año pasado en los Panamericanos fue una experiencia tan enriquecedora para mí. Nunca me hubiera imaginado que iba a tener una exigencia tan alta a nivel profesional, cubriendo Juegos Panamericanos, que si vos lo comparás con lo que es un Juego Olímpico, se podría decir que es algo menor, pero en realidad a la exigencia profesional, siguiendo deportistas argentinos y de Mar del Plata, fue una verdadera locura que disfruté mucho, que ya te digo que estoy pensando en el próximo, en Santiago, en Chile. Esa no me la quiero perder, en el 2023. Bueno, es acá nomás, porque Chile es acá nomás. Sí. Bueno, pero hay que ir pensándolo así. Es que a mí esto me lo enseñaron los atletas. Hablando de Curuchet, en el 2008 sale campeón olímpico. Sí. En el 2004 va a competir a Atenas, y ya era campeón del mundo porque había salido campeón en el Mundial de Ciclismo, claro, en el 2004. Entonces va a los Juegos de Atenas afilado para ser campeón olímpico. Y bueno, tiene un problema su compañero Walter Pérez ese día, y no sale bien la competencia, y no vuelve con las manos vacías de Atenas. Y yo estaba haciendo una colaboración colaboraba en el diario La Capital en ese momento, y me mandan a cubrir el regreso de Curuchet de Atenas a la casa de Juan Curuchet, después de haber vuelto de los Juegos. Ese día, en el 2004, Juan Curuchet ya estaba pensando en Beijing 2008. Ese día dijo, hoy empieza mi camino hacia mi próximo objetivo, y tenía 39 años. Cualquiera podía pensar que estaba más para pensar en el retiro, claro. Entonces los deportistas planifican el ciclo olímpico 4 años antes. Y bueno, de alguna forma también a mí me pasa eso, que Tokio lo estoy pensando desde hace mucho tiempo. Ahora, bueno, serán 5 años, porque será el año que viene. Hoy te estoy hablando de los Panamericanos de Santiago de Chile, que parece que falta muchísimo. Los deportistas jóvenes están pensando en París 2024, que serán los próximos Juegos Olímpicos, y bueno, es así como se va dando el calendario internacional, y la idea de uno querer estar ahí te lleva a eso, ¿no? De planificar con mucho tiempo de anticipación. Decime que juntás las millas. Sí, bueno, esa es buena. Por ejemplo, en el 2017, porque los mundiales de básquet cambiaron de año, se jugaban cada 4 años, y del 2014 pasó al 2019, entonces el calendario de básquet en el 2017, 2018, se hicieron competencias de una manera diferente, que tenían formato de jugar de local y de visitante, o sea, hubo muchos partidos en Argentina. Entonces, bueno, ir a Córdoba, ir a Bahía Blanca, ir a Salta a un amistoso, con millas se arregla.
Estaba todo pago, claro. Claro. Pero bueno, lo difícil son los otros torneos, ¿no? Y ni hablar de la NBA, que son, cuando es una final, es de un día para el otro, que si el equipo pierde, queda eliminado, si gana pasa a la final y a la semana siguiente hay que estar ahí. Pero bueno, es realmente muy, muy lindo. Florencia, en todo este recorrido mundial que has hecho, seguramente te han pasado cosas curiosas, te han pasado cosas extrañas. ¿Qué es lo más significativo? Seguramente alguna cosa graciosa también, ¿no? Pero ¿qué es lo más significativo que te ha pasado? Si es que hay un escalafón, ¿no? Y yo tengo muy presente algunas cosas vinculadas a los acontecimientos deportivos, la verdad es esa, porque no es sencillo a veces dar con algo que va a ser importante a través de la historia. Por darte un ejemplo, en Río 2016, los últimos Juegos Olímpicos en Brasil, el oro de Santiago Lange en vela fue uno de los momentos más fuertes de todos los Juegos. Hablando de veteranos que ganan medallas, tenía 55, estaba por cumplir 55 años, y bueno, compitió y ganó la medalla de oro, y además venía de recuperarse de un cáncer de pulmón, Sí, me y, acuerdo. y estar ahí, o sea, yo agradezco, porque en ese momento, ahora es fácil decir, sí, estuve ahí, pero había que tomar la decisión de ir ahí y no a otro lado, Claro. porque, por ejemplo, jugaban los Leones para el equipo masculino de hockey sobre césped para ganar una medalla, para asegurarse la final, y tranquilamente podía haber estado ahí, y sin embargo decidí ir a ver a Santiago Lange, que ni él mismo creyó cuando terminó la competencia que había ganado una medalla. Él la fue a Pero, buscar, por ¿qué te supuesto. llevó, qué te llevó a ir a cubrir eso y no el hockey? Intuición total, porque en ese momento tenés que decidir. Me ha pasado muchas veces de verdad levantarme a la mañana y no saber exactamente a dónde voy a ir a cubrir, qué voy a ir a cubrir. Y en ese momento hay que decidir. Me pasó en los Panamericanos, que ahí sí tenés multiplicidad de cosas que pasan todo al mismo tiempo. Entonces también tenés que valorar las posibilidades, pero no tenés certeza, no sabés qué va a pasar. O, por ejemplo, el día que fui en Río, que bueno, son los últimos Juegos, estaba en el beach volley con las chicas de acá, que son de acá de Mar del Plata, que se entrenan acá, Ana Galay y Georgina Klug, que están Ujú. compitiendo en Copacabana, en el beach volley, y estaba Paula Pareto en la otra punta de Río de Janeiro, en el Parque Olímpico. Había que ir hasta allá, no era cerca, era muy, muy lejos. Y ahí tenés que decidir, llego, no llego, le irá bien, le irá mal. Bueno, me fui desde Copacabana hasta el Parque Olímpico de Río, que no quiero exagerar, pero más de una hora seguro el viaje, y llegué ahí y bueno, terminó con otra medalla de oro, que también fue la primera vez que una mujer gana una medalla de oro, y bueno, en Juegos para Argentina, ¿no? Y había ganado medallas en Juegos consecutivos, también había ganado una medalla de bronce en Beijing. Entonces, en ese momento, y además, yo siempre tengo claro que voy a los Juegos y a los torneos a trabajar, pero también vos podés creer que hay mucha gente que puede ir y decir, me quedo tomando una caipiriña en Copacabana y salgo al aire desde un teléfono contando que Pareto ganó la medalla de oro. Para mí eso no existe, eso sería No, no, no. Doy fe imposible. porque fuimos en más de una ocasión y me has tenido de acá para allá sin poder conocer absolutamente nada. Pero bueno, no importa. Ya pasó, ya prescribió, dice un amigo mío. Pero así son los torneos. Por eso te digo que es tan lindo el tema polideportivo, porque una cosa es un mundial, que son fascinantes también, y sobre todo con los torneos de la generación dorada, todo ha sido un lujo, y siempre es un disfrute, y sentís orgullo por el equipo argentino de básquet siempre, salga en la posición que salga, pero es un torneo que empieza y termina, y tenés el calendario fijo, ya sabes qué partidos se van a jugar, sabes
más o menos cómo se perfila cada equipo y la final se juega ese día y ojalá que Argentina llegue. Pero en los Juegos Olímpicos y en los Panamericanos hay tantas cosas que pasan al mismo tiempo y los deportistas que pueden tener distinta suerte, pueden pasar tantas cosas que bueno, yo creo que la intuición juega mucho ahí, porque no es fácil tomar una decisión. O no sé, cuando fui a Wimbledon a ver a Del Potro, que ganó la medalla de bronce, que nunca un tenista, cuando pierde, sigue jugando en el circuito, cuando pierde se va a la casa. Bueno, Del Potro había jugado con Federer un partido maratónico que lo pierde y lo deja fuera de la final por la medalla de oro. Federer pasa a la final y Del Potro juega con Djokovic por el bronce. Y pues, jugó un partidazo, ganó también otra medalla histórica. Ahí tuve no sé qué decir, tuve la suerte de estar, porque bueno, yo quise estar y decidí ir, y también fue un momento único para el deporte argentino. Son momentos de decisión que no sabés si te va a salir bien o no. Cuando fui a la final de remo en Londres en el 2012, que estaba Cristian Rosso con Ariel Suárez, la dupla argentina que iba también por una medalla, quedaron en el cuarto puesto, ahí muy cerquita de subirse al podio. Ese día me levanté a las 5 de la mañana y tuve que tomar un micro hasta Eton Dorney, que era donde se competía, que era más alejado, no era el centro de Londres ni mucho menos, y esa es una fija, no podés no estar en una competencia de uno de Mar del Plata que va a competir en una final por una medalla. Esas cosas están fijas en el calendario. Y bueno, Rosso y Suárez por suerte llegaron a la final y tuvieron una actuación histórica más allá de eso. Por eso digo que hay cosas que sí están predeterminadas y que son prácticamente fijas para cubrir en un torneo así, pero después hay muchas situaciones en las que tenés que tomar decisiones y arriesgar. Recién lo mencionabas a Manu Ginóbili. Manu es Messi, es Maradona, no en lo técnico y lo táctico, sino en lo simbólico dentro del básquetbol, ¿es así? Y desde lo simbólico, por supuesto, es un deportista que es un ejemplo, que lo hace todo bien, dentro de la cancha, lo que consiguió, y también fuera de la cancha. El hecho de ir a San Antonio varias veces y de conocer a la gente de ahí y de ver cómo lo idolatran, lo que representa la figura de Ginóbili para los latinos, y el orgullo de que un argentino tenga esa imagen en el mundo deportivo, lo ha logrado porque tiene esa personalidad, porque es humilde, está parado sobre la tierra, más allá de la gran figura que es. ¿Cuántas veces lo entrevistaste a Manu? Muchísimas, porque me puedo acordar, por ejemplo, que cuando en Neuquén, en el torneo del 2001, ahí le hice una nota donde estaban concentrando en un hotel, en el lobby del hotel. No era la figura que es hoy. Y se podía hablar con los jugadores y hacer entrevistas ahí. Me acuerdo que estaban los padres hablando con él en el lobby del hotel, y yo le hice una nota sin ningún problema, y en Rosario un torneo amistoso preparatorio también, antes del Mundial de Indianápolis, le hice una nota ahí. Como te digo esto como para dar una idea de la cantidad de veces que por suerte sí, no, puede... Quiero llevarte a este camino, a que mañana viene Manu caminando y viene Florencia caminando y Manu dice: hola Flor, ¿cómo estás? Es más o menos sí, así. Pero es que él además es tan amable y tan respetuoso. Podría contar muchas anécdotas, pero no sé, por ejemplo, el Juego de las Estrellas de Los Ángeles en el 2011, Manu termina siendo elegido para competir entre los mejores en la elite del básquet,
y no era tan fácil acceder a la acreditación para la NBA, porque Manu entró a último momento, no fue de las principales estrellas elegidas. Entonces, bueno, yo quería ir a Los Ángeles a ver el Juego de las Estrellas porque estaba Ginóbili. Entonces, mando mi pedido de acreditación y bueno, resultó que el plazo se había agotado y desde la NBA, si bien yo tenía experiencia y ya había estado en una final de la NBA, me dijeron que no era posible porque ya estaba cerrado el plazo para pedir acreditación. Y bueno, yo un poco así a la desesperada le mandé un mail a Manu contándole que si a él se le ocurría algo, porque yo quería ir pero no tenía acreditación, y me dijo, mirá, fíjate, hay un medio que sabe todo él, no se le escapa ningún detalle, hay un medio que iba a ir y al final no va. ¿Por qué no hablas con ellos a ver si por ahí ese lugar te lo pueden dar a vos? Una sugerencia, nada más. Él no hizo nada, solamente se No, pero ocupó. bueno, podrían no haberte contestado el mail, por ejemplo. Claro, claro, y la verdad que gracias a eso finalmente conseguí la acreditación, porque los colegas también me hicieron ese favor y lo gestionaron, y yo también ante la NBA, todo en condiciones para poder hacerlo, y fui a Los Ángeles, pero a lo que voy es que es un detalle que la verdad no tendría por qué comprometerse con algo, y después cuando llegué a Los Ángeles, ¿y cómo te fue? Qué bueno, pudiste conseguir. Es una persona común como cualquiera. Flor, ¿añorás aquellos tiempos de las redacciones de radio, de diario? Bueno, ya máquina de escribir, ya vos no agarraste esa época de la máquina de escribir, pero todas estas nuevas tecnologías, ¿cómo te hacen llevar con, obviamente que favorecen al trabajo nuestro, pero por ahí, viste que hay cosas que decís, en esto involucionamos, me parece. Y es delicado el tema, porque nosotros tenemos la suerte de haber conocido lo anterior, toda la transición y ahora lo nuevo. Entonces, no es que yo estoy muy ayornada con el tema de la tecnología, pero nosotros también tenemos otra concepción de lo que es buscar la información, investigar, conocer las cosas de fondo, buscar información de primera mano, averiguar. Hoy en Internet está todo lo que vos querés saber. Si es cuestión de hablar, podés tener toda la información. Ahora, ir a buscarla te da otra posibilidad de poder analizar, contextualizar. Por eso digo que no estoy en contra ni mucho menos. Lo que es la radio con una computadora enfrente, ahora es normal. Justamente yo me acuerdo que cuando compré una computadora, una notebook, y por primera vez la llevé a la radio, era, qué raro, ¿no? Una computadora en la mesa. Y me acuerdo que la puse en una silla porque no quería molestar. Claro, porque la radio se hacía de otra manera, no era leer lo que dice la pantalla. Entonces, bueno, por suerte nosotros pasamos por todas esas etapas o llevar la computadora a la cancha también. La primera vez que fui al básquet, que me acuerdo que estaba en el polideportivo, bueno, yo llevé la computadora y alguien me dijo, la vi que la llevó Vito Amalfitano al mundialista. Porque Vito venía de los mundiales de básquet, de fútbol. Bueno, claro. Cosas que eran comunes y que nosotros las fuimos incorporando de a poco. Entonces, bien, la tecnología nos da muchas posibilidades. Y el tema de las redes es una cuestión también, porque todo es rápido, corto, es una imagen, es un hashtag, es efímero, y el periodismo es otra cosa. Entonces, para mí, las redes son un complemento. El periodismo en sí, yo trato de seguir ejerciéndolo a la vieja usanza, y bueno, lo mío es más que nada la radio, ¿no? Me gusta escribir también, pero bueno, en eso
como pretendo ser más meticulosa, me lleva más tiempo y más esfuerzo, pero me cuesta adaptarme a los contenidos de hacer todo breve, de que todo tiene que tener un impacto, o que tiene que tener cantidad de visitas, o esas cosas, ¿no? Me parece que nosotros estamos acostumbrados a otra cosa, y tenemos que estar, no sé, ahora hasta Instagram estamos bien. TikTok no lo toqué en mi vida, no tiene nada que ver, me parece, con el periodismo, ¿no? Y no sé, ¿viste? Yo ¿viste? Tengo en casa, tengo mi asesor propio, me dice, no, hay que ir por acá, hay que hacer esto, ¿viste? Entonces, bueno, Giorgio me ayuda Sí. en orientarme, ¿viste? En este tipo de cosas, pero si vos me decís que TikTok se va a meter con el periodismo, me parece que empecemos a cerrar todo, claro, y vayamos para otro lado, creo yo, no sé, humildemente. Flor, No sé, te hay que ver. agradezco. Te agradezco muchísimo la charla, me gustó mucho poder hacer un repaso, un recorrido hasta dónde vas y cuáles serán los próximos pasos, porque la verdad que es una carrera muy linda la que venís haciendo y veo cómo vas incorporando cada vez más. Así que en Qatar seguramente nos veremos. Y Sí, qué por qué no, bien. así volvés al fútbol y yo iré a disfrutar de mis hijos jugando al fútbol, qué sé yo, y si no, en la tribuna será, que uno soñar no cuesta nada. No, por eso, y justamente, yo sabes que cada vez que alguien, algún colega periodista más joven, me dice algo así como, y a mí me gustaría ir a un torneo, yo cuando veo esa llama encendida ya presto atención, porque así es como empieza. Muchas veces me ha pasado que como que o lo ven lejano e imposible. No es imposible, es proponérselo. Entonces, como a mí me hubiera gustado en su momento, que cuando yo tuve esa idea, mis colegas me apoyaran, me impulsaran y me tiraran buena onda, no siempre pasa. ¿No? Cuando veo que alguno aparece con esa idea, yo lo impulso y trato de transmitir también mi experiencia de qué se puede hacer, cómo se puede hacer, no dejar pasar la oportunidad, arriesgar. Nunca va a salir todo perfecto, nunca va a ser soñado, porque salvo que, no sé, que tengas una posibilidad de que te ganes un concurso y puedas viajar con todo pago, para nosotros que tenemos que autogestionar nuestras coberturas, que son profesionales, que no son viajes de vacaciones. Hay que hacerlo con mucho esfuerzo y planificación, y no tener miedo a no puedo, no voy a poder, ¿qué hago si no llego? Las cosas después se acomodan. Gracias, Flor, que andes bien, un gustazo. Gracias, igualmente, Gustavo, nos vemos. Nos vemos. Ahí charlamos con Florencia Cordero. Puse finalizar, no tengo que cerrar primero acá. Ahí está. Ahora sí, cierro y hago el cierre rápido porque ya 58 y monedas. Bueno, Florencia Cordero, como bien ella lo decía en su autopresentación, periodista especializada en deportes, locutora nacional y con un recorrido dentro del periodismo deportivo impresionante. Y bueno, esta charla donde nos llevó desde sus reportajes con Manu Ginóbili, las coberturas de los mundiales de básquetbol, pasando por Juegos Olímpicos y hablando un poco también de lo que nos apasiona tanto, que es el periodismo, ¿no? Esta cosa tan rara, porque es raro, pero ese afán y ese deseo de poder contarle a los demás lo que nos enteramos, nuestro punto de vista y nuestra interpretación, por cierto. El día viernes estamos en Facebook a las 7 de la tarde con la historia de Aldo Civi, el tiburón del mundo Aldo Civi. El sábado siempre nos sorprendemos con alguna charla de estas lindas que solemos tener a través de @ciberperiodismoya en Instagram. Así que el sábado, 7 de la tarde, los estamos esperando nuevamente. Un gusto, gracias.